Bueno, bienvenidos a todos al primer podcast de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay. Hoy estamos acá con un amigo del culturismo, con Luciano, que nos conocimos en un evento. Ahora va a contar un poquito de cómo fue que nos conocimos, que fue medio raro, pero una muy buena iniciativa para él, que fue que le abrió las puertas a este deporte y bueno, y llegó muy alto a ser el primer uruguayo en hacer sonar el himno en un evento que ahora quiero que cuentes un poco, así que nada, un orgullo poder tenerte acá, un orgullo también para la gente seguramente que te va a escuchar, que en redes quizás no te moves tanto, pero a nivel atlético para mí sos un ejemplo a seguir por tanto tu determinación, tanto las cosas que te pasaron durante este periodo de tiempo y bueno, nada, gracias y comentanos a la gente un poquito quién es Lucho y cómo estás hoy acá en este podcast. Bueno, buenísimo, gracias por la presentación. Che, nada, un gusto estar con vos acá y es verdad lo que decís, yo redes casi que nada, perfil muy bajo, y nada, la verdad que está buenísimo poder participar de tu podcast porque sos uno de los principales promotores en Uruguay del deporte y está buenísimo que, bueno, poder contar un poco, transmitir un poco las experiencias, pocas o muchas que pueda tener en el tema como para que otra gente también tenga referencia o pueda tomar como punto de partida algunos conceptos que está bueno que salgan de uno y que pasen a tu público, a la gente en general. Así que bueno, gracias por la invitación y como contás, el inicio en lo competitivo de, de lo que ha sido estos últimos años en el culturismo fue a raíz de que nos conocimos casualmente en un torneo en Montevideo, un fin de Exacto. semana X del 2022. La verdad es que ese fue el primer torneo de culturismo que fui en mi vida, hasta como espectador. Nunca había ido a un torneo en mi vida. Y la historia es que es decir, yo soy culturista de competición desde hace 2022, pero soy culturista ahora que lo veo en perspectiva de toda la vida, básicamente. Si bien tuve un impasse en el medio por temas empresariales, laborales, etcétera, pero entrené toda mi vida. Pero yendo a lo puntual de cómo nos conocimos, yo entrenaba hace años con un profe, con el cual sigo en contacto ahora, y teníamos ganas de ver cómo era el mundo competitivo, porque estábamos entrenando a buen nivel, mi profe entendía que yo tenía buen nivel físico en ese momento, para mi edad, etcétera, y me dijo de competir y estábamos de acuerdo, estábamos motivados. Y ese día fuimos a ver un torneo. Claro, es lo que había para ver en Uruguay, en Montevideo. Era un torneo clásico de culturismo tradicional, llamalo, básicamente con el de atletas anabolizados, ¿no? Con química. Entonces, la verdad es que vimos todo el evento y cuando me estaba yendo me iba bastante decepcionado, bastante anímicamente bajoneado, porque habíamos ido en búsqueda de información para poder competir y la verdad que lo que vimos no nos gustó bajo ningún punto de vista. No nos gustó el estado en el cual estaban los atletas en el backstage, tampoco nos gustó, a mí me parecía imposible alcanzar el desarrollo físico que veía en la tarima de algunos atletas. Era un torneo justo, era un torneo era un latinoamericano, algo así. Sí, algo así. Entonces, habían atletas de otros países y justo ese día había un atleta paraguayo con un físico impresionante, a todas vistas, físico no natural. Y claro, cuando uno abajo de la tarima decía, pero yo tengo que competir contra ese físico, entonces, la verdad es que el ánimo era muy bajo, porque yo no estaba dispuesto a negociar esa parte, porque yo soy natural de Lifetime, nunca en mi vida consumí ninguna sustancia prohibida. Entonces, claro, digo, bueno, ¿qué es esto? Entonces me iba bastante bajoneado. Y cuando me estoy yendo, que terminó el evento, veo una remerita delante mío, me iba a tomar un taxi para irme, para volverme para Maldonado, y me iba a tomar un taxi de Tres Cruces, no sé qué. Y cuando miro, veo una herramienta que decía natural o culturismo natural o algo así. Sí, culturismo natural creo. No me acuerdo. Entonces pregunté, disculpame, flaco, ¿qué es eso? Eras vos. Era vos. ¿Qué es eso? No, dice, esto es porque hay culturismo natural, porque se puede natural, porque hay. Pero ¿de dónde y cómo?
no, no sé qué, vos quedamos en contacto, no sé qué, agregame a Instagram, no sé qué. Y yo, la verdad, que casi que no usaba Instagram tampoco, porque tengo Instagram, subo cosas ahora en los torneos, pero casi que no lo uso. Ni para subir ni para mirar, no lo uso prácticamente. Bueno, lo he usado en determinados momentos de competición. Quedamos en contacto. Y la verdad es que fue un antes y un después en la parte competitiva para mí, porque a partir de eso quedamos en contacto, fue que yo me enteré de una capacitación que había, me enteré que existía INVA, bueno, y eso fue en, mira lo que son las cosas, eso fue en mayo de 2022, abril, mayo de 2022, en esos meses, abril, mayo. Y ese mismo año competí por primera vez y bueno, fue todo de ahí hasta acá ha sido todo un desafío. Pero te digo, ahí fue que empezó digamos, empecé a competir. Pero yo entiendo ahora, que entiendo un poco más del tema, que yo he sido culturista durante muchos años, este, porque ya tenía todo lo que hace un culturista, estilo de vida, alimentación, entrenamiento de muchos años. Y la verdad que ese fue el momento de inicio. Bueno, fue como vos contabas, cuando nos conocimos. Genial, genial. Ese fue un punto de inflexión a nivel de saber que se podía natural, pero como comentás, toda tu vida fuiste culturista quizás más recreativo. ¿Cómo era esa vida antes del Lucho que no solamente hacía gimnasio, sino que también se cuidaba con la alimentación, trataba de cuidar su sueño? Bien, eh, siempre autodidacta, siempre autodidacta. Por un tema de formación, que digo, mi formación es de analista, digamos, yo trabajo en la industria del software, y fue lo que estudié en mis épocas de estudiante, en la universidad, etcétera. Es que me gustan los métodos, me gustan los métodos de trabajo y todo en la industria de la tecnología, por definición, cambia todo el tiempo, es dinámico. O sea, lo que hoy es de una manera, hace 2 años era de otra, hace 2 años era de otra, y cada vez más rápido. Es una curva exponencial. Entonces, eso te hace tener que estar estudiando todo el tiempo, en el área profesional, laboral, etcétera. Entonces yo, de la misma manera, siempre he estado desde hace muchos años con la información que había disponible, si era un libro o era una revista o internet o lo que sea, estudiando de nutrición, para mejorar resultados, tipos de entrenamiento, etcétera. Y siempre trabajando con gente que sabe el tema, profesores de educación física, etcétera. Entonces entrenaba como un culturista, no de competición, sino como un culturista con mesociclos de trabajo, trabajos de fuerza anual, etcétera, con trabajo, con un Una trasfondo, planificación, sí, con planificación y con un trasfondo con sentido, con claro. gente que ha estudiado para eso. Entonces, estudiaba yo por mi lado toda la parte de nutrición, o sea, de cómo comer mejor, qué comer, cómo balancear alimentos, etcétera, de forma personal, natural, con algún nutricionista, pero no deportivo, sino un nutricionista para balancear los alimentos y eso. Y la parte de descanso, nada, en lo que podía lo trataba de manejar. Siempre con las responsabilidades, etcétera. Te contaba un impas de años en los cuales estuve bastante alejado del tema porque estuve con muchísimo trabajo, viajaba mucho y me insumía muchísimo tiempo y la verdad que caí en eso que mucha gente cae. Yo estuve ahí que es trabajo, trabajo, trabajo y alejado del deporte. Por suerte no fue tan largo ese periodo, pero existió en mi vida. Y después retomé con todo a los 30 y poquito. Retomé con todo otra vez lo que ya había hecho durante gran parte de mi vida. Bien, bien, genial. También me comentabas que después de conocerme fue todo medio rápido de que encontraste el evento, el primer latinoamericano de INVA que se iba a hacer. ¿Qué expectativas tenías para este evento? ¿Cómo fue esa preparación? Uf, fue toda una novedad, porque yo había leído que existía algo que era una Peak Week y que, bueno, un montón de cosas que yo creía que había leído, porque yo soy de la época de que cuando era chiquito mirábamos las películas de Arnold, ¿entendés? O sea, de Stallone y de Schwarzenegger, que eran los referentes en ese momento, que eran musculosos y no sé qué. Entonces, y Hulk, era toda esa época que se miraba eso, ¿viste? Lou Ferrigno, que en Obvio. realidad eran culturistas en la vida real, que pasaron, ahora sí, ahora hay la nueva generación, La Roca, hay varios, pero en ese momento eran esos los referentes. Entonces,
Adicionalmente, yo me crío en una casa de un deportista, porque mi padre, si bien se dedicaba a otra cosa, era deportista. Entonces, para mí, ver a una persona adulta haciendo deporte es natural, fue natural toda mi vida, me crié en ese ambiente. Es decir, mi padre ganó varios títulos sudamericanos, panamericanos, era atleta en distintas áreas, desde maratón, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, hacía triatlón, hacía fondo, hacía postas, o sea, fue un re atleta por recreación, no vivía de eso, era atleta. Y eso yo me crié yendo con mi madre a ver a mi padre correr para prepararse, volverlo a ver a las maratones, desde la San Fernando de Punta del Este hasta en Argentina, por todos lados. Viajaba por Sudamérica cuando no se viajaba, cuando tomarse un avión era re complicado. Entonces, imagínate, estoy hablando hace 40 años. Entonces, para mí era natural el hecho de hacer deporte. Pero había leído mucho del culturismo toda la vida y tenía mis inquietudes. A mí me gustó toda la vida hacer pesas. Tengo fotos con mi padre a los 2 años, de verdad, tengo las fotos por ahí, después te las paso, haciendo barra fija con mi padre, ayudándome, con 3 años, 2 años, 4 años, colgándome en una barra. De todo, que había en mi casa una barra Sí, fija claro. hace 40 años. O sea, toda la vida vinculado al deporte. Entonces, de una forma u otra. Entonces, para mí esto es una expectativa. Fíjate que yo debuto en el culturismo, el debut es con 40 años cumplidos. El debut. Hice toda la preparación con 39, 2022. Ahora en 2025 voy a cumplir 44. Bien, o sea que debuto con 40. Y todo un desafío, todo un desafío, todo un desafío. Me entero de INBA y de ese torneo por un post que vos pusiste. Y a partir de ese momento se dieron un montón de circunstancias que durante ese año fue increíble, porque yo pasé de conocerte a vos en mayo, esa charla, conocernos, hablamos 5 minutos Sí, y después sí. quedamos en contacto. A fin de año había ganado un título mundial. El mismo año había ganado una medalla de oro en el Olimpia, en Las Vegas, en Estados Unidos. Himno, medalla de oro, overall master, medalla de plata en otra categoría, con la antesala de que en el primer latinoamericano que se organizó en Córdoba, que vos no fuiste a ese, A veces no. pero fueron algunos atletas uruguayos, Sí. gané 5 medallas, fue como una curva muy rápida, de no saber que había culturismo natural, te digo, a noviembre de 2022, ganar una medalla en el Olimpia. Entonces fue una locura desde el punto de vista de los resultados, que mirándolo en perspectiva, me jugaron una gran mala pasada, porque los resultados son una cosa y la forma en cómo se obtienen las cosas es otra. Bien, Yo, por- antes de eso, Lucho, quiero centrarnos un poquito en cómo fue esa experiencia. Si bien hoy lo mirás en retrospectiva, como decís, y hay muchas cositas a mejorar que ahora las vamos a comentar, pero ¿cómo se sintió haber llevado a Uruguay al top mundial? ¿Qué significó para ti ese logro en tan poco tiempo? Estar en el top del mundo. Increíble, fue increíble. Mirándolo en perspectiva, increíble. Por supuesto que irrepetible porque fue la primera vez, o sea, ya ocurrió, digamos. Me acuerdo que inclusive al momento de hacer, mirá este dato, para la gente de Uruguay que vea este podcast, o la gente de la región, para tomar dimensión, ¿no? Cuando nos fuimos dos atletas uruguayos, José de Montevideo, que fue a otra categoría que era Por Sport mover. Model, y yo. Cuando fuimos a hacer la inscripción, Uruguay no estaba en la lista desplegable del formulario de inscripción. No aparecía Uruguay. Para poner como que de qué país es. Uruguay no estaba en la lista. No Tuvo que existe. pedir que pusieran Uruguay en la lista. Bueno, pasamos de eso bueno, que por los resultados deportivos, nada, se pusiera el himno, porque cuando vos en el Olimpia ganás un overall y ganás una medalla de oro, ponen el himno de tu país. Se para todo el auditorio en Las Vegas, te dan la bandera. Bueno, qué decirte, una locura fue. A nivel emocional,
Una locura, una locura, una locura. La sensación me hizo acordar a mi viejo y a la foto que tengo de mi padre en los podios internacionales. Pero en ese momento me invadió la emoción, porque el himno uruguayo, más nosotros que Uruguay, que tenemos todo un tema con el himno, porque somos un país chiquito, que todo es más difícil, porque estamos lejos, un montón de cosas, la verdad fue divino. A ese nivel, ¿qué te voy a decir? Fue divino, una gran experiencia, que quedan en mi recuerdo seguro, y creo que de algún otro atleta que entiendo que le sirvió como, de forma involuntaria, no es que yo lo busqué, se dio así, sirvió como motivador, porque viste que eso fue en el Olimpia 2022. Al siguiente Olimpia fueron 5 atletas uruguayos, todos jóvenes, todos jóvenes. Que entiendo que al ver que había uno veterano que estaba ahí entreverado, también dijeron, vos, se puede. Es un tema a veces, viste, de psicológico, digo involuntario, yo no lo busqué, pero entiendo que fue así. De hecho, fui parte activa de ayudar a uno de los atletas que después ganó medalla para conseguirle la visa, para ir a Estados Unidos, para nada. Estuve activamente tratando de ayudar que eso ocurriera. Así que la experiencia divina y para mí un antes y un después deportivamente hablando y nada, estuvo muy bueno. Y la verdad contento de haber logrado eso en su momento. Bien, bien, genial. Y ahí, como hablábamos recién, como nuevo atleta, a veces no es fácil también tomar esas decisiones y sobre todo, como comentabas, tan rápido. Pero, ¿cómo fue que afectaron estas primeras competencias, estos asesoramientos a nivel físico y a nivel mental? Mirá, te lo resumo así. A mí lo que me pasaba es que yo entrenaba con un profe que sabe mucho de entrenamiento, con el cual entrené durante años. Y entrenaba de determinada manera. Y eran los resultados que tenía. O sea, yo tenía no un físico de competidor, porque después lo podemos hablar eso, pero hay una gran diferencia entre el físico de un competidor y el físico de una persona que hace pesas. Son físicos bastante diferentes. Los fundamentos son los mismos, pero el físico que se logra es distinto por los métodos que se utilizan y es decir, por la intensidad, un montón de cosas. Las dietas, etcétera. Pero yo ya venía con un background de entrenamiento de años. Pero mi profe y yo teníamos una gran limitación, la parte de alimentación. No encontramos a nadie en Maldonado o en Uruguay que supiera de alimentación para lograr una puesta a punto para un torneo. Pero yo entrenar ya entrenaba de determinada manera, que me llevó a tener el físico que tenía. Cuestión que en este proceso de ir a un seminario de poses que hubo en Argentina, conozco una persona que entrenaba gente, que entrenaba atletas. Lo contrato a esa persona y me empieza a entrenar. Yo era un desconocedor absoluto de los métodos. Entonces, para mí todo era novedad y confié absolutamente en ese sistema de preparación. ¿Qué pasa? Mirándolo en perspectiva nuevamente. En mi caso, los resultados, imagínate, yo en septiembre, puedo equivocarme en alguna fecha, pero en septiembre fue el latinoamericano, gané 5 medallas. No gané la Procar, gané 5 medallas y no gané Procar. En noviembre fue el Olimpia, 2022 hablamos. En noviembre fue el Olimpia, que fue el Olimpia es un fin de semana, son 2 días, ¿no? O sea, no es que, porque uno piensa que son 2 días y el evento de Argentina fue un día. O sea, que no es que son grandes de torneos, un día en Córdoba y 2 días en Las Vegas. Y bueno, en noviembre gano. Todo esto que te decía, toda la parafernalia, digamos, ¿no? El primer uruguayo que gana una medalla, el primer uruguayo que gana una medalla de oro, el primer vez que suena el himno, y gané la Procar, o sea, me convertí en profesional. En 60 días pasó todo eso. Entonces, eso nubló, yo entiendo hoy, ¿no? Porque viste que la experiencia es todo aquello que tenés después que lo necesitaste. En aquel momento yo no lo sabía, lo sé ahora. Esos resultados que tuve hicieron que yo me nublara con los resultados y no viera la realidad de lo que estaba pasando. Este, es decir, los procesos de preparación fueron inadecuados, fueron lesivos, la forma en que se realizaron fueron lesivos, y está bueno esto, creo, que es diferenciar los resultados del proceso. O sea, los resultados fueron buenísimos, están a la vista, son parte de lo que ocurrió, son un dato. Para el proceso, para esos resultados, no fue bueno. No solo no fue bueno, fue malo, fue lesivo para mi físico, para mi salud general.
Y bueno, un poco eso, un poco respondiendo a tu pregunta, hoy sé, con datos empíricos, concretos, con análisis clínicos, médicos, con el asesoramiento de los profesionales que tuve que contratar después de ese proceso para mejorar mi salud, que fue un proceso totalmente dañino para mi salud. Bien, bien. Recuerdo que en su momento, bueno, la típica baja dieta en carbohidratos, típica dieta de vieja escuela, como vos comentás, de la parte de nutrición quizás era lo que menos te habían asesorado, entonces decías, no, hago esto porque es lo que quizás en culturismo se suele usar, y también lo solemos ver más en el físico-culturismo con uso de fármacos. Entonces, eso recuerdo hablarlo contigo, habías terminado toda la temporada y seguías comiendo muy poco. Me decías, no, yo me siento bien, porque en su momento con todo, digamos, las sensaciones, haber llegado al físico, y continuó y continuó. ¿Y esto cómo terminó impactando esa dieta en baja de carbohidratos a nivel de tu cuerpo y a nivel de tu rendimiento? Bueno, era una mezcla de cosas. Una de las cosas era la baja de carbohidratos eh, sin sentido. La otra era la falta de compromiso de la contraparte que se desentendió en su momento cuando debía haber algún seguimiento post torneo que no existió. Y tercero, el tipo de entrenamiento, que es un tipo de entrenamiento que no se usa en culturismo natural. Eso lo sé hoy con el diario del lunes. Después de haber compartido, de haber seguido las competencias internacionales, de haber cambiado de equipo de preparación, de haber hablado con muchísimos atletas de distintos países, de distintas edades, lo que yo estaba haciendo era, eran técnicas que usan los atletas que utilizan química, la forma de entrenar y la forma de comer. O sea, realmente había un error de procedimiento nítido, claro, que a la postre yo, porque después de eso tuve que eh, ver médicos, tuve en análisis, que lo hablamos en su momento, me hice un montón de análisis, los médicos no encontraban qué tenía, y lo que tenía era un síndrome severo de sobreentrenamiento y falta de carbohidratos. Y eso hizo que se generara un desbalance general en mi salud, este, con respecto justamente al eje hormonal y a toda la parte anímica, de rendimiento físico muy malo. Entonces, pero eso fue, reitero, parte de un mal procedimiento. Digo, estamos hablando ahora y yo competí hace muy poco y estoy bárbaro. Es decir, que quiero dejar un mensaje positivo, porque no es que todo malo. Me pasó en ese momento, con la mala decisión que tomé al elegir el equipo de entrenadores, que se hicieron procedimientos inválidos que hicieron que me afectara muchísimo la salud. Pero se puede competir de forma natural y de forma no tan lesiva como me pasó Masivo. en ese momento. Pero era la baja de carbo. Y esto que me pasó a mí, no me pasó solo a mí. Después hablando, resulta que le estaba pasando a muchos otros atletas que se preparaban con este mismo equipo de preparación. Y eso hizo que muchos atletas también tuvieran problemas de salud, que no da para estar dando nombres, pero gente que conocía en el ambiente y gente que no es conocida, outsiders, que no están en las redes publicando todo el tiempo, pero que tuvieron problemas de salud constatados, ¿no? De los cuales vos también tenés conocimiento. Pero más allá de eso, que es un tema, no es gracioso, yo la pasé bastante mal. Tuve un síndrome de sobreentrenamiento y un desbalance metabólico y hormonal por la mala gestión de los carbohidratos durante mucho tiempo. Y por eso te digo que a veces los resultados no van de la mano con el proceso. Y ese es un caso ejemplar. O sea, los resultados deportivos fueron buenos, pero la salud, ni hablar, que es siempre lo más importante, y desde el punto de vista de salud fue muy, muy mal los resultados. Que por suerte después se corrigieron con mucho tiempo por medio, con la intervención de varios médicos, deportólogos, análisis clínicos, con los cambios radicales en la parte de alimentación y cambios radicales en la parte de entrenar, la forma de entrenar. Todo eso Bien, bien. cambiara, se revirtiera, pero llevó mucho tiempo, no fue una cosa y fue duro, duro. Sí, para la gente que está mirando, todo esto que comenta Lucho también lleva una inversión de dinero, como él comenta, en esos análisis, en esa gente que tuvo que contratar externamente. Un extra en la cabeza porque es hacer todo bien, arrancar a mejorar todo y que tu cuerpo no responda, o sea, que tu cuerpo siga empeorando, que tenga una fatiga crónica, que aunque duermas tus 7, tus 8 horas y duermas lo más bien, sigas como si hubieras dormido 1 o 2 horas. Y del sobreentrenamiento creo que es de las peores cosas que te pueden pasar,
a su vez sumaba también una lesión que por suerte a Lucho quizás muscularmente no le pasó, pero estaba al borde de que también su cuerpo cesara en esa parte. Y estas son las cosas que creo que identifican de mala forma el deporte. Porque desde fuera a veces, muchas veces se ve estas dietas ultra estrictas de pollo con lechuga, cosas totalmente quedadas en la historia. Y también gente que lo hace y lo demuestra en redes, no, porque para competir hay que hacer esto y hay que hacer lo otro y hay que pasarla mal. Y realmente hoy con todos los estudios que hay, con todo el conocimiento que hay, se sabe que estas cosas ya no van. Antes sí, antes no había el conocimiento, pero Claro. hoy en día no se precisa pasar por estas cosas y son lo que de fuera el culturismo se ve. No, eso es comer solo pollo y lechuga y entrenar 4 o 5 horas por día y sabemos que no es para nada esto. Sí, es una mezcla, o sea, es multifactorial, hay muchos factores. Yendo a lo primero que decías, los síntomas de un sobreentrenamiento por mala gestión de entrenamiento y por mala alimentación son múltiples. Entiendo que dependen también de cada persona. Yo conozco un atleta que terminó con el eje de la tiroides roto. O sea, se rompió la tiroides por estas malas gestiones. Y conozco gente que estuvo con depresión profunda. Por los niveles hormonales cambian. Conozco gente que quedó. A mí me pasó un metabolismo totalmente lento por la mala gestión. O sea, comía poco, igual subía la grasa. Después, post, ¿no? Y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, hay toda una explicación de una adaptación que el organismo genera a la ingesta tan baja de calorías. Una persona en mi caso que mide un 80 y que en normocaloría peso entre 86 y 90 kilos, ¿no? O sea, yo no soy una persona chica. Y sin embargo estaba con un metabolismo totalmente desbalanceado. Cualquier cosa que comía me afectaba y subía la grasa. ¿Qué pasa? También en esta situación se genera mucho estrés. Ese estrés genera cortisol. El cortisol es enemigo de la ganancia muscular. Es un círculo vicioso que se genera. El cortisol hace que empeore tu calidad del sueño. Si dormís poco, empiezan a funcionar mal otros procesos porque el descanso no está pudiendo hacer la limpieza que tiene que hacer de noche cuando descansás. Entonces se empieza a generar otros procesos que se vuelven un círculo vicioso del cual es complicado salir. Complicado. Y ¿sabes qué es lo más frustrante? Que es algo que vos lo estás haciendo porque te gusta. Entonces es un gran enemigo del deporte. Porque la gente que gestiona mal a los atletas, después genera gente que era apasionada por el deporte, que le deje de gustar. Y el problema no es en ese caso el deporte, es el procedimiento. Bueno, Y a mí, por suerte, con toda una vida sana, de respaldo, con todo una vida haciendo deporte de una forma u otra, mi físico lo aguantó. Yo estuve, porque aparte de esto, yo seguí con el mismo procedimiento después seguí confiando en el equipo después de la fatiga y del problema físico que tuve. Entonces se dio el proceso inverso, reboté de estar muy flaco, pasé a estar gordito, entre comillas, para un deportista, para un competidor. Y eso hizo que después se generara algo que lo hablé con otros atletas también, que es como miedo a los carbos, miedo a comer carbos. Todo eso fue un año y medio, año y 3 meses. Un proceso largo, pero yo creo que la moraleja de todo esto es la importancia de elegir bien a la persona que te va, al equipo o a la persona que te va a entrenar. Que creo que para alguien que quiere competir o que quiere hacer culturismo recreacional, porque acá no es todo competidor. Creo que es muy importante decidir bien, ver a qué personas entrenó, qué resultados tuvieron, no deportivos, sino físicos, de salud, ver si estudió, si realmente estudió, bueno, y no fiarse por la fotito de Instagram. Porque a Instagram todos subimos la mejor foto, no la peor. Y a sí, sí, Instagram subís la foto de tu mejor momento. Pero lo importante es todo lo que va atrás, ¿no? Todo el proceso. tal cual, tal cual. Y también cabe recalcar que un atleta no se forja únicamente por ese on-season, o sea, como bien decís, esa fotito de Instagram, esa foto definido, sino tanto esa previa, esa cómo se lleva la salud del deportista, también cómo se lleva el post competencia, que es de las partes incluso hasta más importantes
y muchas veces se deja al azar, sea por la misma persona o sea por el atleta que termina y bueno, no, ya fue, ahora ya competí, me fue como me fue. Y obviamente, si querés que tu salud continúe y poder volver a competir, tenés que tratar de esto con cierta cautela y tener ciertas cositas en cuenta para que obviamente tu físico, todas esas adaptaciones negativas que sabemos que se generan durante la preparación, no peguen, como vos decís, o ese rebote o a nivel hormonal tampoco se recomponga como tiene que ser. Y esto también es prácticamente que hasta más importante que la preparación incluso. Sí, hay toda una parte ahí, todo un control necesario por también, nuevamente, volvemos a lo mismo, por muchos motivos. La realidad es que cuando, por lo menos en lo personal, cuando vos vas a una tarima y vos competís, la verdad que el físico que lográs tener, cuando vos te mirás al espejo, está bueno, porque lográs tu mejor versión para esa preparación, con los recursos que tuviste y con la dedicación que le diste, pero es tu mejor físico este, posible para todo lo que invertiste de tiempo, dedicación, comida, etcétera, esfuerzo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que ese físico es insostenible en el tiempo. El físico de una tarima, el físico que se ve arriba de una tarima que compite de un atleta, gane o no medallas, porque el hecho de ganar o no es anecdótico, no siempre se puede ganar y ganar no puede ser una referencia, porque gana uno solo la medalla de oro y tres suben al podio. Entonces, ganar no, entiendo yo, con más experiencia ahora, ganar es lindo, pero no puede ser, puede ser tu objetivo, pero no puede ser el motivo por el cual te moves en el deporte, porque reitero, gana uno y tres suben al podio. Y en el Olimpia suben cinco al podio, donde va gente de todo el mundo, pero ganar no puede ser el objetivo. Entiendo yo, bajo mi humilde opinión. Ahora, el físico que vos tenés, si estás a nivel de un call-out o de una línea final de un torneo internacional, y está bien, hay que entender que ese físico no es sostenible. Es en ese momento, esa semana, que vos tuviste ese nivel de definición muscular, ese nivel de bajísimo de grasa, o bajo, no sé si bajísimo, pero ese nivel de grasa de definición, con esa pintura, con esa iluminación para ese momento, ese físico. Después es insostenible tener exactamente el mismo físico todo el año. Habrá alguna excepción, como todo en la vida, pero para el 99% de los mortales, el mismo físico el día de la competencia es muy difícil de sostenerlo. A mí me pasó y nadie me dijo, porque a mí me encantaba el físico que veía en el 2022 cuando gané la medalla de oro. Y nadie me dijo, mirá, no, ahora hay que subir este nutriente, hay que bajar esta, hay que usar los procesos de supercompensación, hay que bajar mi volumen de entrenamiento, hay que hacer una descarga. Yo estuve más de un año sin semana de descarga. A mí me pareció una locura, porque yo toda mi vida hice semanas de descarga. Semana de descarga es donde se le da tiempo al cuerpo para recuperar, se entrena menos, hay descargas activas, descargas pasivas. Yo siempre se descarga, toda mi vida, mi padre hacía descarga, cualquier atleta se descarga en un proceso de... Yo estuve más de años en descarga, yo no entendía, pero como había ganado las medallas, decía, qué bueno, esto debe ser un secreto mágico. No, magia, el cuerpo tiene que descansar. Entonces, lo que el 90 y pico por ciento de la gente, la inmensa mayoría, va a tener su mejor físico en la competencia. Y después va a tener que hacer un proceso para recuperar todo ese esfuerzo. Digo, competir a nivel de cualquier cosa, que alguien que lo hace de forma seria lleva esfuerzos extraordinarios. Esfuerzos que salen de lo que uno hace todos los días. Y esos esfuerzos generan un estrés. ¿Se puede hacer de forma más saludable que otras? Sí. ¿Querés competir a nivel internacional, en un mundial, en un torneo europeo, en un torneo sudamericano? Y bueno, vas a tener que hacer un montón de cosas de deporte de elite que implican un esfuerzo extra. Y ese esfuerzo extra es insostenible en el tiempo porque es lesivo. Eso me pasó. Por suerte hoy en día lo entiendo y lo aprendí. Y no es un tema de edades, porque yo debuté con 40 años. Es un tema de hay que analizar muy bien a quién elegís para que este, te entrene y saber que cuando vos le decís a alguien, lo empoderás, más allá que le estés pagando, digamos, porque es un vínculo comercial, para que gestione tu alimentación, esa persona en ese momento tiene tu salud
de sus manos. Esa persona, porque vos, el famoso dicho somos lo que comemos, es así. De repente un día, si vos comés poco o mucho, no te hace nada, pero si estás meses y meses comiendo mal gestionado y lo sumás con malos entrenamientos, eso es lesivo para la salud. Entonces, la decisión que se toma cuando se elige un entrenador no es trivial. Es una decisión en la cual uno tiene que ser consciente que le está entregando su salud a otra persona, en definitiva, ¿no? A todo nivel, ¿eh? Lo hablo de uno que está compitiendo hasta la señora que quiere bajar de peso y se quiere ver mejor, o el señor que tuvo un esguince porque se cayó y quiere recuperarse, y le van a decir qué comer y cómo entrenar. Es importante. No hay que quitarle importancia a la persona que va a estar manejando tu salud en ese aspecto. Eso es una de las grandes cosas que creo haber aprendido en este tiempo. Sí, sí, tal cual. Es como que entregas tu cuerpo a alguien que haga lo que quiera con él, porque realmente un atleta sobre todo deja todo por el deporte cuando está en preparación, o sea, y trabaja todo el tiempo para eso, y sin duda es clave eso que decís. También hablábamos de ese post competencia, ¿bien? De que tu cuerpo no sabías cómo recuperarlo, o sea, seguías cumpliendo esa dieta baja, tu peso seguía bajo y tu objetivo era volver a competir el año siguiente. Seguiste un poquito esa preparación, luego nos comentabas que aumentaste calorías y pasó ese rebote porque tu cuerpo no entendía nada que pasaba, pero ¿cómo fue esa temporada 2023? Que como comentabas al principio, no la pudiste terminar y terminaste yendo incluso a Olimpia, pero para ayudarnos a mí y a algunos otros atletas. Bueno, en realidad, imagínate, con todo lo que yo había ganado a nivel deportivo, tenía una presión autoinfligida. Aparte estaban los pósters. Yo en el 2023 estaba en el póster del... Poniendo en perspectiva, nos conocimos en mayo de 2022. Todo lo que pasó en 2022. El 2023 estaba el latinoamericano, que se hacía nuevamente en Córdoba. Yo estaba en el póster, con la bandera de Uruguay. Y en el Olimpia, en Estados Unidos, en Las Vegas, yo estaba en el póster con la bandera uruguaya. Entonces imagínate toda la sentimiento de orgullo y a la vez autopresión que yo tenía de esos dos torneos, del latinoamericano y del Olimpia del 2023. Pero internamente yo estaba con lo que todos hablamos. Fatiga crónica, síndrome de postentrenamiento, problemas alimenticios, todos los síntomas de sobreentrenamiento que son malísimos y preparándome para los próximos torneos. Fue durísimo, fue durísimo. Llegó el momento que, bueno, como todo, lo más, hay una frase que dice, que de un divulgador bastante conocido que dice que lo más importante es saber que lo más importante es lo más importante. Parece un trabalenguas, pero es bastante profunda la frase. En ese momento apliqué ese principio. Y lo más importante era la salud. Entonces lo que hice fue, por un tema de amor propio, no desistí de participar del latinoamericano en Córdoba. Llegué con lo último, llegué mal preparado. Llegué, te diría, en mi peor versión de competitiva. O sea, no solo no había mejorado, había empeorado. En ese torneo compartimos, Tarima. compartimos tarima. Sí, sí, Es el sí. único torneo que hemos subido juntos a tarima. Bueno, compartimos backstage, tarima, etcétera. Este, como anécdota, me acuerdo que vos y tus atletas, me acuerdo clarito de esto que voy a contar, es una interna, pero nada malo. Vos y tus atletas, el día anterior al torneo, estaban recorriendo las sierras de Córdoba, o se habían ido a recorrer no sé qué, no sé cuánto, y subían a las redes. Estamos acá caminando. Yo estaba tirado en el hotel, sin energías para nada, súper cansado, comiendo nada, no me podía caminar, no podía hacer paso, no podía hacer nada, no tenía energías para nada. Y todos los demás atletas con los cuales yo compartía equipo, entre comillas, estaban igual. Estábamos sin energía, muy cansados. Y después ahí vino lo que tenía que venir. Los resultados deportivos de todos los atletas que estábamos de este lado fueron malísimos. En el backstage hablando todos con problemas de trastorno del sueño, problemas para dormir, carbofobia, etcétera, etcétera. Y bueno, y todos los demás atletas, vos entre ellos, ganando los podios y las medallas. Pero era un tema de tiempo. Esto iba a pasar, porque las cosas caen por su peso.
Bueno, a mí me pasó ahí. Aguanté la preparación, ¿eh? La aguanté, llegué obstinado y me presenté. Gané una medalla de plata. Gana el podio un brasilero que gana ese día la Procar. Sí, Este, pero bueno, yo estaba deseando que terminara la competencia, deseando que terminara ese martirio. Y ahí fue que decidí, creo, lo hablé con algunas personas puntuales, decidí que no participar en la Olimpia. Con los pasajes comprados, con el hotel reservado, con toda la inversión hecha y con el dolor en el alma, digo, no, lo importante es la salud. Y yo ya venía en el proceso. Entonces, lo primero que hice fue cambiar de preparadores. Lo primero. Seguía con los médicos y tuve un cambio de alimentación, etcétera, etcétera. Bueno, y ese año, mirá, intenté reconvertir algo re negativo en algo re positivo. Intenté, me dolió, me costó, pero bueno, ¿qué hice ese año? Y creo que fui el soporte para ustedes. sí, sí, tal cual, tal cual. De ayudar a otro atleta hasta conseguirle la visa para que pudiera bajar a Estados Unidos, ayudarlo a comprar los vuelos, hasta estar con vos y otros atletas en el auto de un lado para el otro, haciendo las compras, pues yo ya tenía experiencia en el Olimpia, en el hotel, Claro. en los lugares, en donde ir a comprar la comida, y estar con ustedes, ayudarlos Sí, a sí, pintarse, estar en el backstage, o sea, estar con ustedes. Me pagué el ticket para estar en el backstage, para estar con ustedes, para pintarse, para animarlos cuando subían, a vos, a, a Joaco, a Leo. Y nada, para mí fue una emoción. Y creo que se me notaba que estaba contento que sí, estaba con sí, sí, ustedes. obvio. Porque bueno, para mí era lindo estar apoyándolo. Pero con el dolor de no haber podido subir. Y sobre todo, con un problema de salud. Yo volví de Olimpia con un problema de salud que aún seguía. Que ahora es parte del pasado. Por suerte. Que se pudo revertir. Pero un poco fue eso las sensaciones. No haber podido competir. Lo reconvertimos en algo lindo. Porque bueno, pudimos apoyar a los demás atletas uruguayos y a los argentinos. Pero fue un proceso. Fue un proceso. Bien, y actualmente ya venís con ese cuerpo recuperado, ya incluso este año competiste, pero ¿cómo fue ese 2024 de tratar de recuperar un poquito el físico, volver a recuperar tu salud y repensar nuevamente en decir, bueno, vuelvo a competir y vuelvo a hacerlo de una mejor manera? La idea era competir en 2024. La idea Bien, era competir en 2024 porque ya a finales de 2023, después de la Olimpia, cambié de equipo de preparación, ya con gente con títulos, con estudios, gente con estudios de nutrición, con licenciaturas en fisiología, con trabajo deportivo atrás, con un background grande. Yo ya atento a todas las decisiones que se tomaban todo el tiempo, por un tema de, bueno, uno queda a la defensiva, obvio. uno queda a la defensiva. Entonces, viste, mirando, analizando todo, y la idea era competir en 2024. La realidad es que como los procesos son lentos y el metabolismo estaba trastocado, había un montón de cosas para corregir, bajo todo punto de vista físico, de entrenamiento, etcétera. La realidad es que cuando se estaba por competir en 24 se decidió estratégicamente no competir y seguirse preparando para un torneo importante mundial en 2025. O sea, con un torneo que tuviera participación de atletas ni siquiera regional, un torneo grande. Y bueno, se apuntó para ese lado. Fue lento, llevó tiempo, hubo que hacer un montón de ajustes, el cuerpo no respondió enseguida, pero por suerte los entrenadores, bueno, tuvieron la visión de ir manejando las variables de entrenamiento, hasta que el cuerpo, a la vista están también los resultados después, el cuerpo empezó a usar toda esa memoria, que viste que cuando se habla de memoria muscular, bueno, existe la memoria muscular, existe, y el trabajo de toda una vida existe. Se ve reflejado. Y logramos mejorar el metabolismo, subir la ingesta de carbos, que era un grave problema, dejó de serlo. Con el tiempo, los procesos son lentos, llevan tiempo. Hoy en día como carbos todos los días, carbos simples, carbos complejos, comí toda la preparación, carbohidratos, la última preparación para el último torneo que fue hace muy poquito, comí carbohidratos toda la preparación. Eh, Y el tipo de entrenamiento cambió muchísimo también, cambiaron los volúmenes de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento, los tipos de entrenamiento, hubo un gran cambio. Un poco lo que yo ya hacía antes de competir, desde el punto de vista de entrenamiento, con sus técnicas, etcétera, pero mucho más similar a lo que yo hacía antes de haber sido competidor desde el punto de vista de entrenamiento. Y la comida es mucho más normal.
sin grandes preámbulos y misterios mágicos, sin pociones mágicas ni atajos. Comida normal. O sea, comida normal con carbohidratos, avena, papa, boñato. O sea, cosas normales del día a día, cotidiano, que puede comer cualquier uruguayo, cualquier argentino, cualquier persona en cualquier lado, con sus proporciones, cálculos, etcétera, que es el trabajo que hace el equipo, ¿no? No le quiero quitar mérito al equipo. Pero se logró hacer sin locuras, grandes locuras, hacer grandes hits, eso es algo que no hablamos. Pero en la otra preparación tenía hit también en la mitad de los déficits calóricos, haciendo hit, con lo cual entiendo hoy en día que perdía masa muscular. Hit intraentrenamiento, una cosa sin pie ni cabeza. Nada de eso se hizo esta vez en este proceso, que fue un proceso largo, de 1 año y medio de preparación para el último torneo. De octubre de 2022 a mayo de 2020, de octubre de 2023 a mayo de 2025. Fue 1 año y medio que llevó de dedicación, de esfuerzo, de reajustes de parte del equipo, de dedicación de uno como atleta, para poder volver a competir a nivel internacional y representar a Uruguay de la mejor manera posible, como fue la última experiencia. Bien, bien, genial. ¿Ustedes sintieron que ese cuerpo empezó a responder nuevamente y tu salud ya estaba recuperada para ir recién empezar a tomar la decisión correcta a nivel de competir, ¿no? Exacto. Sí, la idea era competir en octubre de 2024, que había un torneo creo que en Argentina o en Chile, habían un par de torneos de WNBF y otro de Sí. INBA. Era la idea, pero el cuerpo no estaba como tenía que estar. Yo no me sentía conforme y el equipo tampoco. Porque tomó tiempo restablecer el metabolismo y esas adaptaciones energéticas que se generan y el tema de los cargos, tomó tiempo. O sea, el cuerpo se acostumbra para bien o para mal. El cuerpo tiene mecanismos que se activan, que cuando tenés hambre o tenés sed o estás en situaciones extremas, el cuerpo se empieza a adaptar, entra en el modo supervivencia famoso y se empieza a adaptar. Y bueno, mi cuerpo se había adaptado a funcionar sin carbos, con muy pocos carbos. Estoy hablando mal, no es que sin carbos, con muy pocos carbos. Entonces, cuando agarraba carbos, el sistema energético que se usaba para los ejercicios de fuerza, etcétera, era otro. Entonces, llevó tiempo, sí, decidimos no competir en octubre. Se decidió con el equipo, no, ya no llegamos. Y la verdad, que para todo lo que venimos haciendo, no llegar a una buena versión no da. Entonces, decidimos conscientemente, fui parte activa de la decisión, fui de los que siguió básicamente con el equipo, competimos el año que viene. Y bueno, se hicieron unos ajustes y se continuó y se reajustó todo. Pero sí, había unos torneos, creo que en Chile y en Argentina, Sí. no participé, seguí preparándome. Bien, y terminamos acá este año hace muy poquito en el INBA de Japón, que bueno, nada, competiste y te fue re bien. ¿Y cómo tenías algunas expectativas para ese torneo o simplemente apuntabas a volver a Tarima y bueno, y también estar bien de salud, que juntar las dos cosas en las preparaciones anteriores no había estado de la mano? Claro, claro. Bueno, la salud, como siempre lo habíamos dicho, es lo primero. Eh, la verdad, honestamente, habían expectativas. Porque acordate que yo compito en las categorías máster. Yo voy a cumplir 44 años. Y la verdad es que me veía muy bien. Mi equipo me veía muy bien y yo me veía muy bien también. Separando que yo no quería que el resultado definiera el éxito o no ante la preparación. El éxito era volver a competir, hacer una preparación digna a la altura de un torneo internacional. Fue el torneo Asian Pacific, un torneo internacional que hubo atletas de gran parte de Asia y también todo el equipo americano y atletas europeos, que se hizo en Tokio, en Japón. La idea era presentar una buena versión con más masa muscular, con mucho más peso. Yo subí a tarima con unos cuantos kilos más que el último torneo, unos cuantos kilos más que el último torneo. Y bueno, la verdad que las expectativas eran altas y se logró competir a ese nivel. Por suerte, nuevamente los resultados fueron eh, excelentes. Y otra vez un orgullo poder tener la bandera uruguaya con una medalla de oro en un torneo de esa envergadura y con otras dos medallas y trofeos. La verdad que fue un desafío lindo, una nueva experiencia y contento, contento. Y entendiendo que no se puede ganar siempre. Bueno, me tocó volver a ganar, buenísimo. Volví a ganar la Procard.
varias personas me han preguntado eso. Yo gané la Procar en el año 2022. Como en 2023 no pude competir en el torneo porque no estaba a la altura del física, y en 2024 no competí, en INVA, esto es importante que se sepa, los que van a competir, en INVA se pierde la calidad profesional en una categoría si no competís en una categoría pro en los próximos 24 meses. Yo no competí y perdí la calidad profesional. Bueno, el mes pasado, en mayo, volví a ganar la Procar. O sea, me hice profesional nuevamente, digamos. Si bien es un tema técnico de estatutos, pero la Procar, lealmente, siendo honesto y leal, la había perdido. Porque durante 2 años no participé en un torneo profesional. La volví a ganar en un torneo internacional. Y bueno, medalla de oro, etc. Así que estuvo bueno deportivamente y bueno, se lograron los objetivos. Pero ya mi objetivo no era el mismo que antes. Mi objetivo era poder subir en un proceso normal, comiendo carbohidratos, normal. Bien, bien. A nivel números, a que la gente le guste un poquito, comentás que subiste con más peso, comentás que también ganaste un par de categorías, comentanos un poco más en específico de eso. Bueno, sí, yo participé en categoría en Classic Physique y en Bodybuilding, que son las categorías que yo me encanta el Classic Physique, en la categoría en la cual he ganado la Procar ya 2 veces, y es una categoría que me encanta. Y después competí en Bodybuilding. Bueno, en esas categorías las gané, competí en 3 categorías, hice podio en las 3. Gané 2 medallas de plata y una medalla de oro con el overall y ahí gané la Procar nuevamente. Eso es en Tokio. Y después a nivel de kilaje subí entendiendo que antes subía descompensado, Descargado, digamos, muy sin descargado. tanta carga de cargos. Yo antes de subir a la Olimpia, donde gano la Procar, estaba pesando 76 kilos y medio, midiendo 1,80 con la estructura ósea que yo tengo, que no soy enorme, pero tampoco tengo una estructura ósea chica. Tal cual. Digamos, tengo huesos largos, etcétera, piernas largas, húmeros largos, o sea, ahora subí a tarima con 84 kilos, con Tremendo. carga de hidratos altísima, o sea, comí muchísimo hidratos, comí hidrato un montón para cargar. Y subí con entre 83 y 84, porque pasa que eso oscila por el agua. Sí, Otra cosa que yo no sabía antes. El peso no es todo masa muscular. Cuando vos comes el hidrato y haces una carga y lo acompañás de agua, el agua ayuda a que ese hidrato se retenga a nivel intracelular, genera un aspecto, hace que es todo un tecnicismo ahí que en definitiva, el peso entre 83 y 84 kilos, la subida de tarima. Imagínate, 8 kilos más que lo que subí en mi primera Olimpia. una locura. Pero no son 8 kilos de músculo, no creo que se No, malentienda. obvio, Hay obvio, obvio. hay un desarrollo de masa muscular, pero el quilaje en ese caso es un resultado de la mezcla del agua, la sal, los hidratos, en un cuerpo que viene en depresión, que viene comiendo poco carbohidrato, en menor medida, una descarga. Eso genera un quilaje que, si bien no es lo más importante, es una referencia. Yo Sí, subo entre 83 y 84 kilos en el Olimpia que es un número, para mí, un número totalmente distinto al que subí antes, ¿no? Que tal cual. creo que, yo no sé de afuera, no lo he hablado, porque te uso pocas redes, pero yo miro la foto y veo un tamaño mucho más, de tamaño me veo más grande que antes, de relleno muscular, digamos. Claro, sí, los músculos estaban más llenos, antes estaban más vacíos. Claro, más el trabajo de ejercicio veo como más musculatura. Por el Genial, procedimiento fue todo lo contrario a lo anterior. Nada que ver. tal cual, tal cual. Y después, a nivel energía, también hoy comentabas al principio de la charla que fue una preparación mucho mejor en ese sentido. La otra, obviamente, estabas muy bajo de energía. Y cómo fue esta vuelta a Japón, que como hablábamos antes de comenzar a grabar, fueron muchas horas de vuelo, también cosas diferentes. Pero a pesar de todo eso, la energía también no cayó tanto como una preparación Sí, sí, sin cargos. total. Es más, hasta el punto que tenía que medirme en las cosas que hacía, porque tenía energía. Y la realidad es que cuando vos vas a competir a ese nivel, tenés que cuidarte. Tenés que guardar energía porque estás exigiendo tu cuerpo. Y en algún punto me tenía que controlar porque tenía mucha energía para hacer otras cosas y con el trabajo, con las actividades diarias, cotidianas,
de repente hacía más de lo que tenía que hacer. Entonces te pasa factura el cuerpo después. Para que se entienda, competir requiere de competir a nivel internacional buscando resultados, requiere de esfuerzos extraordinarios. ¿Hay formas más saludables de hacer las cosas? Sí. ¿Hay procedimientos que está comprobado que son mucho menos lesivos que otros? Sí. Ahora, ir a un mundial o ir a un torneo internacional, regional, asiático, europeo, latinoamericano, etcétera, para aspirar a estar en un podio, implica que durante un tiempo se hagan cosas que no son del todo saludables. Hay que ser realistas con eso. Yo, Pues son insostenibles, o sea, vos tenés que entrenar, comer, caminar, un montón de cosas que llevan una dedicación de tiempo y que el cuerpo se da cuenta que están pasando esas cosas, porque vos estás bajando de grasa para nivel competitivo, entonces se nota. O sea que yo tenía energía, sí tenía un montón de energía y un montón de cosas y me tuve que, bueno, autorregular para no pasarme de trabajo, de actividades personales, etcétera, para poder estar bien, ¿no? Y fue un viaje largo, etcétera, pero bueno, se pudo competir igual. bien, bien. Para la gente que está del otro lado, también entiendan que Lucho es una persona de esas que está activa todo el día Ah, bueno, sí, y, y es enérgico todo el día, entonces eso también en cada uno va a afectar diferente, sí, pero claro, teniendo esto incluso en cuenta, en anteriores preparaciones sin cargo, Lucho estaba irreconocible de que no sabía ni qué hacer. exacto. Vos me tenía que acostar, bueno, hay un montón de detalles que me voy acordando mientras vamos hablando, pero yo ya estaban presentes los síntomas de sobreentrenamiento y de falta de cargo, yo, los fines de semana, el sábado y el domingo, me tenía que acostar. Pasaba horas en la cama, horas. Y dije, ¿qué me pasa? Y reconocieron, yo soy un tipo, vos sabés, como estás diciendo, súper hiperactivo, y toda mi vida igual. Y en ese momento me desconocía a mí mismo. Decía, ¿qué está pasando? Bueno, y un poco era eso, ¿viste? Era la falta de los malos procedimientos. Pero esta No, preparación fue totalmente distinta. Si bien prepararse para un torneo lleva que estés cansado, que digo, a vos te ha pasado como competidor, vos te has presentado en tarima en los últimos torneos con un nivel muy bueno de definición y vos sabés que te sentís cansado, que te sentís con menos energía, pero porque estás haciendo algo extraordinario que hace el 0,0001% de la población. sin Porque duda, sin duda. imagínate, el culturismo en sí es un deporte chiquitito. El culturismo general, este deporte comparado con la población es ínfimo. Si vos a eso le sumale el natural, que es un porcentaje chiquitito, cada vez más grande, de lo chiquito cada vez más grande, pero chiquitito dentro de lo que es el culturismo, que es un deporte chiquitito. Y sumale la edad que tengo yo, que es más de 40, imagínate, realmente no es lo que yo hago, no es un número representativo a nivel social, todo lo contrario, De es acuerdo. lo mínimo menos representativo porque es muy poquitita gente, de muy poquitita gente que hace lo que yo hago a mi edad como natural. Entonces, lleva un montón de esfuerzo y dedicación. Sería estar en este podcast con vos y decir que yo gané una medalla de oro en Tokio, estuve posando al lado de Jeff Said, el influencer americano que tiene millones de seguidores. Estuve en comparativas con él, diciéndote que lo hice sin esfuerzo sería mentir. O sea que me recontra forcé para llegar ahí y hubo un equipo de trabajo atrás y lleva su esfuerzo y su cansancio. Pero la comparación es el día y la noche. Yo ahora tenía energía, hacía las compras ahí que tenía que hacer caminando antes del torneo, fui al torneo caminando, después salí a recorrer, igual que lo que hiciste vos, yo me acordaba, te juro. Lo que yo miraba de vos y tus atletas en Córdoba, que salían a recorrer las sierras antes de competir, lo que hicimos con vos en Las Vegas antes de que vos subieras a la tarima en el Olimpia, que conocimos lugares, todo, ¿te Sí, sí, acordás? Lo mismo me pasó a mí ahora. Competí, pero conocí lugares antes, caminé, o sea, mucho más natural y normal. claro. Y mucho más reconfortante también, porque Claro. este momento de competencia, si bien es el fin, pero es simplemente un punto, y obviamente el proceso y esas vivencias, tanto peri competencia como antes, son de lo que más te vas a quedar. Tanto los Sí, aprendizajes, tanto el crecimiento, y también hoy hablando de justamente centrarnos únicamente en ese objetivo de competencia, es algo muy, muy ínfimo. exacto, porque en realidad el torneo es un ratito.
Los torneos majors, los mundiales, son de 2 días. De lo cual uno es de inscripciones, previa y presentación. Y un día compiten los amateurs y otro día compiten los profesionales. Listo. Eso es el torneo. Y hay otro torneo de un día. Listo. Ese es el torneo. Es un rato. Después, las vueltas, las premiaciones, la tarima son segundos y con suerte minutos. Depende del apuro que tenga en el evento. Depende de la cantidad de atletas, el apuro y el nivel. Porque a veces está muy parejo y te dan vuelta, vuelta. Y es re cansador, te dan vuelta, vuelta, te hacen ir, te hacen venir. A mí me pasó en este torneo. Yo competía en Master, me mandaron para atrás en una vuelta genérica de overall y después me pasaron a comparar con Jeff Seid, con este muchacho, con el americano. Y me daban vueltas y vueltas. Y los otros Master no estaban, no estuvieron, estaban en otro lado. Y yo daba vueltas y vueltas y vueltas con Jeff, vueltas y vuelta comparativa, back, front, lat spread, y después tuve que volver a tarima con los Masters, ya estaba cansado. Me favoreció en este caso porque estaba más bombeado. Pero te quiero decir, son segundos, son minutitos. Y tu vida continúa. Después de eso, escúchame. A ver, yo cuando en el 2022 y ahora, nadie sabe lo que gané. Es un, Sí, es, es un triunfo privado prácticamente, ¿saben? La gente del ambiente que es poquitita. Pero en Uruguay a nivel deportivo, nadie sabe que hay un campeón del mundo en Maldonado, que he ganado. No hay promoción, no hay apoyo al deporte. La verdad es esa. sí, obvio. Entonces todo autogestionado, nadie se entera, la prensa, yo no voy a los canales, nadie sabe que gané una medalla en Asia, ¿entendés? Se ganó medalla de oro en Asia, no, pero bueno, es un triunfo privado, pero lo importante es que queda, las ganas de entrenar, la salud y todo eso, ¿viste? Y yo estoy entrenando normalmente, no estoy lesionado, estoy entrenando. Obviamente que el entrenamiento post torneo no es el mismo que el antes de un torneo, porque acá hay variables que cambian, tenés que volver a... Bueno, pero yo estoy entrenando, es decir, ayer entrené, hoy voy a entrenar, o sea, estoy entrenando. Normal, vida normal. O sea, entonces eso habla de una salud y unas ganas distintas a la que me pasaba antes, ¿no? Bien, bien, genial. Y ahora, viendo todo ese proceso, también haber ido al Olimpia del 2022, Olimpia del 2023, a este torneo en Asia, que bueno, tanto de Uruguay como de Latinoamérica en general, seguramente sos de los pocos que ha visitado tantos eventos, pero esto te da una visión también muy periférica de todo lo que es el mundo en general, tanto en Estados Unidos como en Asia. Pero ¿cómo es ese futuro del deporte? Sobre todo viendo los atletas que hay, viendo que el apoyo en 2022 seguramente era menor de lo que es ahora, el nivel, ¿cómo es ese futuro del deporte? La verdad es que creo que está creciendo muchísimo. Creo que está creciendo muchísimo. Creo, ya cambiando de tema de enfoque, creo que es fundamental conseguir promotores, como de algún modo voluntaria o involuntariamente lo has sido vos. Conseguir promotores es importante, gente que esté promoviendo con este podcast, con tus redes, con tus alumnos, con tu participación como atleta. Creo que es fundamental eso, pero también creo que si no se consigue apoyo externo económico, esto termina todo en recursos económicos. O sea, es la realidad. Yo creo que tiene un gran futuro, creo que está creciendo pila, pero creo que sería importantísimo conseguir que las marcas se enteren cada vez más de que esto existe y generen apoyo. Que en un país como Uruguay, que es chiquito por densidad, es un poquito más difícil, pero creo que es importantísimo eso, conseguir apoyo y hay un crecimiento. ¿Dónde se ve eso? En los gimnasios. Digo, yo empecé a entrenar, entrené toda la vida, como ya hablamos, pero desde adolescente que voy a los gimnasios, de adolescente, ¿no? Que voy, etapa más, etapa menos, adolescente, etcétera, 20, después 30 y ahora 40, ¿no? Yendo a los gimnasios. Yo ahora lo que veo en los gimnasios no lo vi nunca. En el gimnasio, operación general, no hablo de atletas. Nunca. Gente grande. Veo más mujeres que hombres en los gimnasios. Eso en mi época. Habían una o dos mujeres y la miraban y decían, ¿qué hace una mujer en un gimnasio? Y no hace 100 años, hace 25 años. ¿Entendés? 20 años. Ahora está lleno de mujeres. En los eh, torneos que he ido, inclusive te diría que hay un número parejo de mujeres y hombres compitiendo, si sumás las categorías y todo. Porque hay más categorías de mujeres en algunas federaciones, hay mucha categoría de mujeres nuevas, angels. Bueno, hay varias categorías. O sea, el número de mujeres son un montón. Y veo mucha gente grande compitiendo.
y entrenando, quiero decir. Gente de 40 es normal en el gimnasio, 30 y pico, 40 y pico es normal, 50 y pico, o sea. Entonces esa población se termina, hay parte, un número de esa gente que se termina decantando por competir. O sea que yo el deporte lo veo bárbaro. Me gustaría y creo que es importante que las marcas se involucren, porque hay mucho esfuerzo privado en esto. Los torneos los están organizando los presidentes de las federaciones. Entonces, por ejemplo, en Japón, que llevó todo un desarrollo, un teatro espectacular, iluminación, etcétera, tanning profesional, porque el tanning de Japón lo hizo la marca de tanning Total. Protan, que es la más importante a nivel mundial, o sea, era la marca, la que tenía las máquinas, todo lo que hacía el tanning. Todo eso lleva un apoyo privado, porque si todo recae en el presidente de la federación es un problema. Porque depende de que una persona esté muy bien en la vida resuelta económica para quedar en un torneo. Entonces, la respuesta es, lo veo bárbaro, lo veo creciendo, veo que hay mucha gente que está atendiendo al entrenamiento natural. Me parece importante que haya apoyo privado para que se desarrolle el deporte. Fundamental. Bien, bien, bien. Después, a nivel de también esta larga carrera, quizás no tantos años compitiendo, pero sí como culturista recreacional, ¿qué consejo le daría a los nuevos atletas, a la nueva gente que quiere tener ese enfoque saludable, pero también debe ser, quiero competir algún día? Qué pregunta, profundísima la pregunta, profundísima. Eh, a nivel deportivo, los que son más jóvenes, todo lo que hagan ahora, todo lo que hagan ahora a nivel deportivo, de pesas, de entrenamiento, de gimnasio, de todo lo que hagan deportivamente ahora entre los 15 y los 25, todo eso va a tener una repercusión a los 30, a los 35, a los 40, a los 45. Todo lo que hagan ahora. Hay un, no sé cómo explicártelo científicamente, pero esto de la memoria muscular, lo que sea, pero el desarrollo de los tendones, de las articulaciones, el desarrollo mismo muscular, la comprensión motora de los movimientos, todo eso que vos arraigás de los 15 a los 25, te da muchísimo resultado a los 30 y pico, a los 40 y pico. Lo cual no significa que si nunca hiciste nada no puedas arrancar a hacer algo a los 30 o a los 40. Podés. Como consejo a la gente más joven, todo lo que hagan ahora, háganlo de la forma más ordenada posible. Las actividades que uno hace a los 15, a los 20, a los 25 no es lo mismo que la que hace a los 30, a los 35, a los 40. Tenés otras cosas, otras prioridades, los fines de semana salís, es otra vida a los 15, a los 20, es evidente. Pero digo, entrenen que está buenísimo, mujeres, hombres, todo lo que hagan ahora les va a impactar en la salud ósea, articular, muscular, etcétera, para lo que viene después de los 30 y pico. Eso número uno. Número dos, la competencia es un dato. Está bueno competir, vivir la experiencia, pero está bueno el proceso, que es la mayor parte del tiempo. O sea, que alguien se puede preparar o tener un coach, no necesariamente para competir. Vos, por ejemplo, debes tener un montón de alumnos que no compiten y otros que dan el paso de competir. Tal Competir cual. está bueno, un desafío, te pone un milestone en tu vida para adelante, un hito. Está buenísimo. Competir es un dato, se puede. Yo entiendo que he sido culturista toda la vida, pero ahora lo que he competido y cambiado procedimiento y me he asesorado con equipos de entrenamiento. Y lo otro que me parece importantísimo, cuidado con las redes sociales. No todo lo que brilla es oro. Hay mucho vendehumo en las redes sociales que te venden el santo grial y te hablan, suenan convincentes, graban videitos y son muy convincentes con lo que dicen, pero no tienen dedicación, no tienen estudio, no tienen compromiso. Porque a veces hasta la falta de estudio se compensa con el compromiso. Suponete que yo te hago a vos, que sos preparador, que tenés atleta, te hago una pregunta y vos no la sabés. Porque nadie sabe todo. Entonces, yo no sé que te pregunté algo y vos no lo sepas. Bueno, vos, casi 100% seguro, si no lo sabés, vas a estudiarlo. Te vas a asesorar, vas a hablar con gente que sabe, vas a hablar con otros profesionales, vas a leer, vas a mirar el podcast, vas a estudiar. Más allá de que ya hayas estudiado y que seguís estudiando, te vas a preocupar de buscar una respuesta o una solución a la problemática. La gente que está vendiendo y vendiendo por internet para generar un falso prestigio o un prestigio en definitiva o generar viralidad o conseguir clientes, lo que sea, muchas veces te vende que sabe mucho, tiene un copy-paste de una dieta, un copy-paste de entrenamiento y tu salud está en juego. Entonces yo creo que otro consejo que no está de más es
Ojo con las redes sociales, no todo lo que brilla es oro. Hay gente de verdad atrás de la pantalla, hay problemas de salud, no hagan cosas extremas, asesórense. Y lo otro que por un tema de formación profesional, de estudios, de background, usen a la medicina como respaldo siempre. Háganse controles médicos, pero esto era para la vida, no para el competidor, ¿eh? Háganse controles médicos. Cuando tomen decisiones de fondo, asesórense con gente que haya estudiado. Consulten, busquen segundas opiniones. No hay verdades reveladas y absolutas. Lo que funciona en una persona puede no funcionar en otra y viceversa. Y lo otro, cuando estás tomando una decisión y te ayudás con una analítica en sangre, un análisis de sangre, control, o te ayudás viendo cómo, con un control general con tu médico, o hablas con un licenciado en educación física, vas a tener tomar decisiones más inteligentes. Porque hay alguien atrás que estudió, ¿no? Entonces, Sí, sí. eso ayuda, y creo que está bueno que la gente se meta en este deporte y que lo practique y que se asesore. Porque después está el otro extremo. Yo en los gimnasios me canso de ver gente haciendo ejercicios que decís qué está haciendo, por qué está haciendo eso. O hoy por hoy, que uno viene aprendiendo, porque yo soy muy autodidacta y estudio mucho también, lo hablas con gente y te dicen, che, ¿cómo haces para tener ese físico? Yo estoy comiendo los viernes a las 5 de la tarde una papa. Porque escuché, estoy poniendo un ejemplo, una broma, ¿no? Porque escuché un influencer italiano que come una papa a las 5 de la tarde los viernes y bajó 5 kilos. Y la gente va y come la papa. No lo digo mal, lo digo porque a mí me pasó. O sea, a mí me pasó, creí gente que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces digo, no lo digo como, lo digo como alguien que estuvo de ese lado también. Entonces está bueno el espíritu autocrítico bueno, buscar una segunda opinión también, ¿no? Y otra, las cosas llevan tiempo. No hay resultados automáticos en esto del camino natural del físico. Lleva tiempo y dedicación. Tómense su tiempo para la búsqueda de resultados, busquen la gente adecuada y seguro van a mejorar físicamente y van a lograr sus objetivos. Seguro. Pero hay que hacer ese checklist antes. Bien, y después, llevas toda una vida entrenando. Antes, el respeto creo que por el tema de los fármacos, tema esteroide era totalmente otro. Hoy por hoy está normalizado y arrancar el gimnasio es prácticamente lo mismo que arrancar a hacer un ciclo. Pero ¿por qué siempre has elegido este camino natural? ¿Y qué consejo le darías también a esa gente, hablando también de la gente joven sobre todo, que se sienten presionados por de repente, no, si quiero competir o quiero mejorar, tengo que usar tal cosa porque me dijo X persona? Bueno, buenísima la pregunta. Ahí juega un rol muy importante mi padre también. Mi padre estaba en el nivel competitivo, pero nivel competitivo formal. O sea, competía con la selección, estaba en el circuito, digamos, más masivo, que es el atletismo. Entonces competía en torneos en panamericanos, latinoamericanos, en Brasil, en Chile, en Argentina, fue campeón argentino, campeón uruguayo, pero de una organización mucho más grande que es la que está bajo el Comité Olímpico. Entonces yo, de chiquito, escuchaba a mi padre. Esto lo he contado pocas veces porque no tengo un ámbito donde hablarlo. Yo soy un outsider. Yo no me dedico al deporte. Yo estoy en otra industria que es el software. Entonces, está bueno por hablarlo y me trae recuerdos de esto que estamos hablando. Mi papá me contaba, en esa época, estamos hablando hace 35 años, 40, cuando yo era chiquito y iba con él y ya empezaba a entender las cosas, de gente que en aquella época usaba sustancias. Era mucho más difícil, mucho más complicado, pero yo me crié con mi viejo que comía bien, descansaba y entrenaba con mucho menos acceso a la información que ahora y tuvo resultados eximios. Entonces, yo ya tengo como una formación de cuna del tema del no el uso de anabólicos. Paralelamente, cuando yo iba al liceo, había en Maldonado una persona muy conocida, que todos admirábamos porque tenía una moto, me acuerdo, una moto deportiva, y era gigante, era todo músculo. Era el campeón uruguayo de fisiculturismo en aquella época. Tengo buen recuerdo de Javier, era una buena persona, pero usaba química. Y Javier murió hace 6 7 años con 42, 43 años. Y así como él, varios casos de la gente que eran poquititos. Entonces, la verdad que yo en mi caso siempre vi algo negativo vinculado con el uso. Que ahora está renormalizado, como decís vos. Yo elegí ese camino porque un tema de formación, un tema de valores, llamalo, de que nunca vi necesario
el uso de algo externo. Mira lo que te voy a decir. Yo la primera vez en mi vida que tomé whey protein fue a los 33 años. Yo entrené toda mi vida sin saber lo que era el whey protein, porque pensaba que era algo malo. Whey protein. La primera vez en mi vida que tomé whey protein. Para que tengas una idea, ¿no? A qué nivel. Y nada, y hoy en día está normalizado el uso de anabólicos a todo nivel para bajar, bueno, de sustancias, porque viste que ahora están esas sustancias de moda, el Sí, Ozempic, sí. todo eso que usan para bajar, la gente que tiene una patología diabética, pero que se está usando para la gente que quiere bajar de peso rápido. Se está usando, se vende, se consigue de venta libre. Se está abusando, Si hay ¿no? gente que se quiere, tiene un casamiento o Claro. tiene un compromiso importante, o se va de vacaciones para sacarse fotos bien en la playa en el Caribe y usan Ozempic. Esto está pasando, está pasando. Entonces, a ver, en mi caso fue un tema de una decisión personal de valores y de formación, como hay muchísima otra gente que también, ¿no? Que también ha tomado la misma decisión, si no, hay un montón de gente natural. La inmensa mayoría de la gente es natural. Todo el mundo es natural. Lo que pasa es que en el nicho de la gente que hace pesas, en ese nicho de la gente que hace pesa y la gente que hace pesa empieza a usar anabólicos para mejorar. Y ahora está de moda que usen con fines estéticos, no con deportivos. Porque antes usaba el que veías en la revista, el gigante que veías en la revista. Y ahora la lástima es que se está usando a niveles estéticos. La persona que quiere bajar de peso, que quiere tener un abdominal marcado, se anaboliza. Y me parece una muy mala decisión, pero está pasando. Y yo creo que esto lo hablaba con un deportólogo con el cual estuve trabajando en este proceso, y me decía que él cree que debería enseñarse a nivel académico en Uruguay. Hace poco el año pasado me invitaron a una charla, un testimonio en la universidad, una universidad de Punta del Este, a la generación de nutricionistas, junto con otros nutricionistas y cardiólogos del deporte, y di una charla, di un poco, comenté mi experiencia, preparé una presentación, y se hablaba de eso, lo importante, qué bueno que estaría que a nivel académico a los profesionales de la salud se les enseñe los efectos del uso de anabólicos. Porque ¿qué pasa, Juan? Mirá que esto que vamos a hablar ahora se habla poco. Hay gente que consume anabólicos porque se los vende un dealer y tiene un montón de problemas de salud. Y cuando van al médico, el médico que te atiende en Uruguay, en la asistencial, en el hospital, en el sanatorio, no sabe lo que está pasando porque no fue capacitado para el uso de anabólicos. Sí, tal cual. Entonces es un grave problema. Entonces este deportólogo me decía, qué bueno que estaría que a nivel académico haya una materia donde los médicos aprendan cuál es la forma, el uso y el abuso de sustancias anabólicas para la gente que se está cada vez anabolizando más. Entonces es un mundo, yo no tengo nada en contra, digo, a ver, no quiero hacer es decir, no tengo nada en contra. El que toma una decisión así como el que fuma, el que toma, el que, no sé, el que toma alcohol, el que fuma el cigarrillo, el que fuma marihuana. Son decisiones, yo no tengo nada en contra, cada uno toma sus decisiones. Lo que digo es, yo elegí no usar anabólicos. Yo elegí no usarlos. Lo que sí sé, que una cosa, hay gente que se asesora para usarlos y después está que tampoco digo que esté bien ni mal. Sé que conozco gente que se asesora, los deportistas de élite que vemos en la televisión, en Instagram, en YouTube, están anabolizados, los de culturismo, pero están asesorados por un equipo médico. Son la ínfima minoría. Después hay un montón de gente que les dan y toman. Y eso me parece un problema, ¿no? Un problema. Un problema porque hay riesgo de salud en juego. Entonces hay gente, yo conozco atletas que son amigos, gente muy buena gente, que usa de repente anabólicos, pero están controlados, los hacen bajo un contexto, entonces saben con qué riesgo están jugando, pero gozan de una salud medianamente, están ordenados, digamos. Pero es el 0,01 de toda esa gente que usa. Entonces, yo creo que yo elegí no usarlos, creo que estaría buenísimo que a nivel académico los médicos se instruyan el tema para instruir a la gente y no recomiendo a nadie que use nada porque me parece mal, yo qué sé, me parece que no es lo que está bien bajo mi forma de ver el deporte como culturista natural. Que es un tema Tremendo. polémico, que da para mucho, pero conozco atletas que usan sustancias y tienen una vida recontra ordenada. Se recontra esfuerzan, recontra
entrenan muchísimo, se privan de un montón de cosas, pero bueno, en esa parte del deporte eligen ir por el otro lado. Una lástima bajo mi punto de vista, pero digo, no lo juzgo, cada uno hace lo que quiera, ¿no? Yo creo que con la información que hay hoy en día, con los conocimientos y también con haber esa opción de competir natural, si tu objetivo es medirte en un buen nivel, el uso no es necesario. Quizás hace 15, 20 años no había este conocimiento de federaciones naturales Claro, y vos no tenías la posibilidad de repente, no, yo quiero competir y para competir sé que tengo que usar porque todos van a usar. Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo de manera limpia y tampoco poner la salud en juego claro. y hacerlo en un alto nivel, porque vos has estado, como yo, en los Natural Olympia, en eventos top, y los físicos son incluso superiores que la mayoría de gente que usa química. Sí, sí, o sea, yo hace poco, el año pasado, que estuve con un amigo en común que es atleta también natural, fui a ver un torneo tradicional de cultivo acá en Uruguay, un torneo tradicional, y veía, la verdad que veía físicos descompensados en muchos casos, no veía, o sea, no es algo que me dijera, salvo alguna excepción que decís determinado grupo muscular, después no veía cuerpos que yo dijera quiero tener. Tal En cual. mi caso no era, no, porque no había buenas compensaciones, no había buenos secados, no había buena inserción muscular, eran vascularizaciones excesivas, pero no estéticas, o sea, no vi nada que dijera, pa, qué tremendo, que de repente hay algún físico que sí, ¿viste? Porque, pero no he visto, la verdad. Y está bueno la capacidad de elegir natural. Ahora, un detalle, ¿no? También hay que ser consciente de las limitaciones. O sea, naturalmente va a llegar un momento, todos tenemos un límite, pero es lo que dicta tu genética, tu biología, lo que sos. O sea, podés mejorar, podés seguir mejorando. Sí, siempre se puede mejorar distintos aspectos, pero físicamente, tu cuerpo, mi cuerpo y el cuerpo de la gente que esté mirando este video, físicamente tiene un límite. Y hay que entenderlo y no está mal. No está mal. Físicamente tenés determinada altura. Bueno, así como tenés determinada altura, vas a poder tener determinado nivel de desarrollo muscular. Claro, si vos llegás a ese límite, y seguramente seas enorme, muy grande comparado con si llegás al límite no genético, y vas a hacer una cosa muy destacable en la población general, porque justamente es tu límite. Pero no está mal entender que vivimos con límites. Está como mal visto decir, ay, puedo llegar a determinado nivel. Bueno, hay que vivir con eso, es lo que somos. Ahí es donde entra el apuro y la gente que quiere tener un bíceps así y una. Bueno, usan química, pero no es para lo que tu cuerpo estaba preparado. No estaba pensado ni hecho genéticamente para que tuvieras ese brazo, ni esa pierna, ni ese nivel de grasa. Entonces, si yo naturalmente, vos naturalmente, podemos llegar a determinado nivel con el esfuerzo, con los profesionales, con los procedimientos, con la experiencia, bueno, ¿a dónde podemos llegar? Y tenés que estar contento con eso. Eh, es una cuestión psicológica, social. Se puede mejorar muchísimo los niveles, vean fotos, busquen en internet, de atletas naturales unos físicos espectaculares, pero entendamos que hay un límite natural para el cual el cuerpo de cada uno fue hecho. Algunos tienen mejor esto, algunos tienen mejor aquello. Bueno, entendamos eso, es nuestro límite. Y otra cosa, siempre va a haber uno mejor que vos. Siempre, en alguna parte del mundo, hay alguien que va a estar mejor que vos. En todos los aspectos, no solamente en el físico. Entonces digo, hay que bajar un poquito de los niveles de exigencia. Nosotros, que por definición, a ser culturistas somos muy exigentes con nosotros mismos, tenemos que entender también que hay limitaciones, que hay gente mejor que uno y bueno, y vivir con eso y no ir intentar no recurrir a la solución mágica fácil que te prometen, que es una sustancia externa, que puede llevar un montón de riesgos, que habría que ver si vale la pena correr. Bien, y por último, para ir cerrando acá, ¿qué mensaje le darías a esas personas que enfrentan momentos de frustración como que los que vos pasaste? O también dudan de si su camino en el culturismo natural puede tener futuro. También otra pregunta enorme. Lo primero es rodearse de la gente adecuada. Eso es lo primero. Para mí, lo primero es rodearse de la gente adecuada. Te define muchísimo de la gente que te rodeas. Buscar, como hablábamos hoy, preparadores,
gente idónea, gente que esté en el tema, en la cual vos puedas confiar en los consejos que te dan. Gente que esté en el ambiente natural, gente que haya entrenado, gente que te cuente que tuvo problemas y que lo superó, porque es parte del camino de la vida en general, tener problemas y tener que superarlo. O sea que yo creo que lo primero es buscar un buen entorno. Lo otro, saber que todo proceso, todo proceso, no solamente el culturismo, tiene altibajos. Tiene momentos buenos, momentos malos, momentos de éxito, momentos de fracaso, y de eso se trata, de aprender de los errores. ¿Significa eso que vas a tener problemas? No. ¿Significa eso que vas a tener siempre éxito? Tampoco. Va a haber un poco de todo. Vas a tener momentos buenos, momentos malos, momentos que te va a ir bien, momentos que te va a ir mal, en todos los aspectos de la vida, no solamente desde el punto de vista del culturismo. Y tal, yo creo que el entorno te define. En mi caso, sin ir más lejos, yo todas estas preparaciones y todo, he estado con mi pareja, con Verónica, que vos la conocés, que ha sido un pilar para mí. Un pilar. Porque competir es una decisión de fondo, porque afecta a tu día a día. Tenés que comer, tenés que hacer aeróbico, tenés que entrenar. Y en mi caso, yo he tenido un gran respaldo de ella, un gran respaldo de ella, que ha sido incondicional y he estado ahí, porque uno tiene su momento también de bajón, todo. A ver, quitándole peso, el culturismo es como cualquier otra actividad que puedes hacer. Jugar al fútbol, jugar al básquet, estudiar, lo que sea. Dirigir un negocio, lo que sea. Tiene momentos buenos, momentos malos. Mi consejo, rodeate de la gente adecuada para tener buen respaldo y buenos asesoramientos. Eh, si tenés ganas de competir para vivir la experiencia, dale para adelante con la gente adecuada. Nuevamente vuelvo siempre lo mismo. Y si hay algún momento en el cual sentís que te equivocaste, que hiciste algo mal, que hubo un mal procedimiento, tranquilo que es reversible. Se puede revertir con haciendo las cosas bien, buscando un enfoque diferente. Se puede salir adelante y volver a empezar. Volver a empezar, alinear los objetivos, tener claro cuál es tu objetivo, para saber a dónde vas y hacer las cosas que te van a llegar a ese objetivo. Este, que cada decisión que tomes esté alineada con ese objetivo que estás persiguiendo, que los objetivos no sean cortoplacistas, para que no frustrarte, no pensar en un objetivo de acá a 2 meses, porque es irreal y te vas a terminar frustrando. O sea, marcate objetivos que sean, de algún modo, se puedan cumplir y que sean medibles, que sean medibles. Hay un concepto de objetivos que yo en otra área de mi vida que estoy estudiando se aplica, son los objetivos que sean, un concepto que dice que los objetivos tienen que tener un plazo, tienen que estar bien descriptos, o sea, tenés que tener claro a qué te referís, tienen que ser medibles. Entonces vos decís, bueno, yo quiero de acá a... Quiero competir en culturismo natural. Eso no sería un objetivo válido. El objetivo válido sería, en el año 2026, en agosto, quiero competir en un torneo natural, presentarme en tal categoría, aspiro a tener tal peso y quiero hacer tantos meses de preparación. Entonces vos tenés un objetivo concreto en un periodo realizable y eso va a evitar que te frustres, porque vas a tener las cosas un parámetro de saber si estás dentro de lo correcto o no. Y todo lo que hagas de este punto A al punto B, que es tu objetivo, esté alineado con esa decisión. Capaz que me extendí un poco, pero creo que está bueno, porque querer cambiar tu físico en 2 meses es irreal. Es irreal. Es irreal. Entonces digo, creo que establecerse objetivos razonables, asesorarse con la gente adecuada y que esos objetivos se puedan cumplir me parece fundamental. Y nada, y si te equivocaste, y bueno, va a venir una nueva oportunidad, esto continúa. El culturismo natural puedes hacer hasta... Yo tengo atletas conocidos de 70 años, 75 años, conozco un americano, he estado con él, ellos, o sea, y se puede seguir. Así que, nada, hay nuevas oportunidades todo el tiempo. Genial, Lucho, genial. Gracias entonces por el tiempo, gracias a la gente que también llevaste hasta este final del podcast y bueno, no se olviden suscribirse, estar atentos a las redes, que siempre estaremos aportando para que este mundo siga en crecimiento. Gracias a vos por llevar el deporte adelante y hasta el próximo torneo. Un saludo para todos. Arriba. Arriba.